Tenemos por tema ventilación mecánica a cargo de la doctora Mónica Mesa García, especialista en medicina intensiva, gestor de riesgos y auditor médico, médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesora auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro titular de la Sociedad de Medicina Intensiva. Adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Me voy a focalizar en la aplicación de conceptos fisiológicos para la toma de decisiones. Los objetivos de esta presentación es explicar cuál es la relación entre ese concepto físico de trabajo respiratorio que expresa ese fracaso respiratorio y urgencia de la necesidad del soporte ventilatorio invasivo cuando dispositivos como el que ha mostrado el doctor Moshe ya no funcionan, como es el alto flujo, que actualmente ha venido ganando bastante terreno si se utiliza en el adulto, con la boca cerrada, una frecuencia respiratoria de menos de 2, incluyendo uso de morfina a veces, y en el caso muy particular de los pacientes críticos, cuando lamentablemente pues no nos damos cuenta y este paciente no cumple estos requisitos, y es más, la cánula también, el tamaño, ¿no?, asimétrico que tiene que tener las narinas, es algo importante que también tenemos que aprender a monitorizar. Dicho esto, vamos a también establecer una relación entre un concepto que es la ecuación de movimiento como un modelo matemático para poder programar las variables en el ventilador mecánico y definir un mapa mental de cómo incorporar la fisiología en el manejo del paciente con soporte intensivo. Vamos a utilizar la simulación con el aporte que nos trae una industria. Yo no tengo ningún conflicto de interés, pero este aplicativo está disponible. Si ustedes quieren trabajar con él, va a ser importante también en su formación. Primero, sobre el trabajo respiratorio. Todos hemos aprendido en la escuela el concepto físico de trabajo respiratorio, fuerza por distancia. Este componente, cuando hablamos del pulmón, lo vamos a transformar en la presión que se tiene que ejercer sobre una, obviamente, superficie en una distancia determinada. Y esa superficie y distancia, en realidad, para nosotros, en el modelo matemático del pulmón y de la caja torácica, estamos hablando del volumen. ¿El volumen cuál? El volumen tidal, el volumen que movilizamos constantemente para poder respirar. Y la presión, en realidad, se refiere a una diferencia de presiones, que en adelante llamaremos la diferencia, el dry pressure que le llamamos, entre esta presión plató, que representa dos presiones, la presión de la caja torácica y la presión pulmonar. Enfatizo eso porque hay muchas referencias que siempre dicen y confunden a los estudiantes diciendo que la presión plató es un indicador no de la presión de distensión pulmonar, pero se olvidan del componente tan importante en la caja torácica que ahora con la presión esofágica, que ya desde la 2010 está disponible y algunos hospitales lo tienen, permite diferenciar estos dos componentes, que en un paciente obeso se vuelve trascendente, en un paciente con neumotora se vuelve trascendente, en un paciente hasta con pericarditis, con presión intraabdominal elevada, se vuelve importante medirlo, porque al final, para poder distender esa caja torácica y esos pulmones, obviamente necesito una presión y cualquier componente cardíaco, abdominal, puede afectar esta presión de la caja torácica. Entonces, dicho esto, el trabajo respiratorio se refiere a la cantidad de diferencia de presión entre esta presión plató y la límite que tengo, que es la presión positiva al final de la expiración, que es una presión para evitar que el pulmón se desreclute por la cantidad de volumen que al final estoy expresando. Esto en realidad está representando el gráfico que todos hemos aprendido, presión-volumen, que le llamamos histéresis, ¿no? En donde tenemos una rama inspiratoria, expiratoria, hablamos de la presión positiva al final de la expiración cuando hay una capacidad de reserva pulmonar que evita que el pulmón se colapse. Entonces, dentro de esta parte, esta conceptualización del ventilador mecánico, recordemos que el ventilador no está solo. El primer concepto es el ventilador está pegado al paciente, está pegado a la parte hemodinámica. Al estar unido al paciente, el paciente también va a trabajar, obviamente, porque el paciente ha estado con esa disnea que ya no puede más
Y ese componente que le vamos a llamar en adelante PMUS, que es su presión propia de sus músculos diafragmático, intercostales, ¿no? También genera un trabajo. El gran problema ocurre cuando a veces ese trabajo respiratorio, al inicio, cuando usted lo conecta al ventilador mecánico, usted no lo controla. Y si tenemos la suerte, a veces están en la misma dirección y digamos que el paciente no requiere mucho soporte. Pero lamentablemente, a veces el cerebro, que es el que comanda la respiración, nos olvidamos, ¿no es cierto? Y tenemos solamente de pronto el gráfico de que la respiración es el pulmón, craso error, porque la respiración tiene, para ser eficiente, requiere 9 componentes. Nos olvidamos que el cerebro determina el tren respiratorio. Y obviamente eso ejecuta señales hacia la presión diafragmática. Y muchas veces, por un lado está el ventilador y por otro lado estamos nosotros en contra del ventilador para tratar de compensar esta hipoxemia que afecta a nivel, digamos, de todo el cuerpo finalmente. Entonces, ese juego, esa relación, y a veces utilizamos el mal concepto de el paciente está luchando, pero el paciente no lucha con el ventilador. No programamos adecuadamente y lo que tenemos que tener en cuenta de manera práctica y sencilla es que en el, digamos, 80%, 85% de los casos de pacientes que ingresen al ventilador, usted va a tener que anular, lamentablemente, en esas primeras horas, el trabajo respiratorio del paciente, el PEMUS, ¿cómo? Sedándolo y hasta a veces relajándolo cuando ese PAFI está menos de 150. De esa manera solamente se va a quedar el componente del trabajo respiratorio del ventilador. Y eso es como, esta es la manera como comenzamos esta exposición, explicando este concepto y teniendo en cuenta la identificación de los 9 componentes de la respiración. Comienza en el centro respiratorio, hay centros estimulantes en la parte del bulbo y también, obviamente, los marcadores que tienen que sensar el oxígeno y el CO2. Esto pasa hacia el diafragma y esta parte es muy importante porque se habla hoy día hasta del marcapaso diafragmático. Se mide con presión esofágica cómo está ese PEMUS tanto al inicio, cuando nos es difícil controlar al paciente, como en la fase de liberación del ventilador mecánico. Luego tenemos que tener indemne para respiración en la vía aérea. Cuando eso no esté indemne, también tenemos estrategias en el ventilador mecánico. Finalmente tenemos la parte hemodinámica. El corazón está pegado al pulmón a través de los accesos vasculares, a través de los vasos venosos. Si el paciente obviamente no tiene capilar, no hay forma de eliminar, el capilar está, digamos, totalmente debilitado porque hay hipovolemia, hay falla cardíaca o hay TEP, siendo la primera causa de espacio muerto, una disminución de volumen por hipovolemia y falla cardíaca. Entonces, no hay forma de eliminar el CO2. Hay una diferencial entre el CO2 arterial que se eleva estrepitosamente por encima de 50 y el canógrafo, que es un aparato que se coloca en la parte del tubo endotraqueal para censar el CO2 que usted exhala, no va a ser alto. Puede ser 25, 30 y en su sangre está en 50, una diferencial más de 10. Y eso está traduciendo un espacio muerto. Y esta parte a veces no se entiende, porque cuando usted tiene un problema lamentable de perfusión, por más presión positiva al final de la expiración o más presión que le ponga, lo único que va a hacer es complicar el problema, porque está lo poco capilar que está rodeando al alveolo lo va a afectar. Además, cuando hay sepsis, taponamiento cardíaco, el flujo diafragmático aumenta, el flujo sanguíneo, y compromete hasta el 30% del gasto cardíaco. Entonces, como usted comprenderá, en un paciente que tiene falla cardíaca, ¿usted cree que va a poder llegar al 20%? No va a llegar. ¿Qué es lo que necesita? El ventilador. ¿Por qué? Porque el corazón no va a dar la talla para poder alcanzar ese 20%. Y esa es la razón por la cual muchos pacientes en falla cardíaca a veces ya ni toleran el alto flujo y requieren ventilación invasiva si tienen alguna descompensación. Y esperemos que con eso pueda mejorar el paciente. Luego tenemos que para poder transportar, habiendo salvado todas estas facetas del músculo, la presión torácica, los capilares, tenemos que tener la hemoglobina bien puesta y encima esta hemoglobina que llega al final del oxígeno a la mitocondria la tiene que alcanzar estable, la tiene que alcanzar en adecuadas condiciones, porque si hay arresto mitocondrial por sepsis, no va a poder usted lamentablemente oxigenar por más que tenga una presión de oxígeno por encima de 90. Finalmente, el corazón es el encargado de llevar todo esto
y a nivel celular termina en la parte mitocondrial. Como ustedes comprenderán, existen diferentes tipos de insuficiencia, incluyendo la 4 que muchos olvidan, que es por hipoperfusión. El paciente desatura, no porque no sensa el aparato, ¿no? El pulsóxímetro, sino porque no hay forma de que pueda eliminar el CO2 y pueda ingresar el oxígeno porque no hay capilar. Y eso a veces nos olvidamos. El paciente para poder iniciar inotrópico tiene que tener bolimia. Recordar también, importante en la valoración del paciente crítico en ventilación mecánica, que el estado mental es una consecuencia de que tenga una buena reserva fisiológica, una función respiratoria adecuada y cardiovascular adecuada. Muchas veces en la emergencia llega el paciente y como no lo ven, ¿no es cierto? Dicen, Glasgow 15, el paciente todavía está desaturando con la presión límite, pero dicen, no, pero todavía no está para intubar porque está despierto. Tenemos que recordar que para que el paciente realmente claudique en su estado neurológico es porque ya fracasó su reserva fisiológica, ya fracasó la función respiratoria y cardiovascular. O sea, está al borde prácticamente de la muerte. Por eso que a veces, en broma y en serio, cuando llega el paciente en la emergencia y el familiar nos dice, ¿no? El paciente llegó caminando. Sí, pues llegó con las justas. Entonces hay que tener en consideración, y lo peor, que usted no sabe en qué tiempo puede irse desde la reserva fisiológica que termina, que ya no claudica, a este estado mental alterado. No hay forma. Lo puede, digamos, predecir teniendo en cuenta las comorbilidades quizás, ¿no? Pero muchas veces no. Cada paciente es diferente y eso es algo que se tiene que aprender. Por tanto, cuando usted ve a un paciente alterado en la parte oxigenatoria y con deterioro mental, probablemente ya ese paciente lleva las de perder, va a tener más tiempo en UCI y su pronóstico es diferente. Recuerdan que a los COVID los teníamos que intubar cuando ya tenían hipoxemia refractaria bien despiertitos, que cuando ya llegaban con alteración mental ya no había nada que hacer. Es el ejemplo más evidente. El trabajo respiratorio del soporte ventilatorio cada vez se ha ido esquematizando más. Y aquí yo les traigo una revisión muy importante, interesante, que resume la importancia de ese trabajo respiratorio como este ejemplo, ¿no? Que vamos desde el impulso o drive respiratorio, pasando por el trabajo de los músculos, que son los que llevan el trabajo sucio, lo digo así, para poder distender el pulmón, que se la lleva fácil, porque la parte pasiva, pasando por el esfuerzo del diafragma, todo esto se mide. Se mide en una monitorización que lo tenemos en los ventiladores. Y, por ejemplo, si queremos ver en parte cómo está ese comando respiratorio cerebral, lo tenemos a través del P01, que es la medición de la oclusión. Eso lo hace la máquina, usted no tiene que preocuparse. Los 100 milisegundos, genera una obstrucción y mide qué tanto siente la pegada del paciente. Y eso se traduce en números. Cuando ese número está en -0, -0,5, -1, estamos bien. Cuando ese número de P01 está en -6, -7, estamos mal. Eso quiere decir que el paciente tiene un gran impulso respiratorio y eso le va a impedir que el paciente salga adecuadamente del ventilador mecánico. Hay que ver las causas que están generando ello. Otra manera de medir ese PMUS que lo anulamos al inicio, recuerdan, dijimos sedación y relajación, lo anulamos para poder comandar nosotros con nuestro ventilador y manejar la causa de fondo. Pero cuando el paciente va saliendo, no puedo tener todo el tiempo anulado al paciente. Ya tengo que comenzar a despertarlo. Y obviamente tengo que medir si ese trabajo que está haciendo está en paralelo con la máquina. Eso se mide en presión soporte, ¿no? Que es otra modalidad de ventilador mecánico. Y obviamente vemos la diferencial entre la plató y la pico, que normalmente debe ser la pico mayor que la plató, pero cuando esto está alterado, la presión plató sobrepasa el valor de la presión pico. Y eso nos genera una alteración importante. Cuando es más de 6, decimos que ese PMUS, ese paciente está muy alto, el trabajo que está haciendo el paciente es alto y puede claudicar. Y así como ese, hay otros, el trabajo que también se mide a través del balón esofágico. Pero tenemos que reflexionar, porque muchos dirán, y la doctora está hablando de unas variables que yo la verdad no mido, pues P01, el PTP, el PMI, el WOP, yo no tengo balón esofágico. Entonces, la pregunta es sencilla, ¿no? Y todos los que tienen esto, probablemente en algunos hospitales de gran envergadura van a decir, bueno, yo no lo tengo. Entonces, reflexionemos. Si yo pudiera medir todo esto de manera extraordinaria, en tiempo real, con balón esofágico, a la cabecera del paciente, con todo eso,
puedo asegurar un soporte adecuado y con eso me olvido del problema y obviamente hago que todos los ventiladores tengan eso y capacito a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esa fase aguda y la fase de liberación? Voy a poder predecir con un modelo predictivo qué paciente va a salir, qué paciente se va a complicar. Y la respuesta es que es posible inferir, pero usted tiene que conocer todas las variables independientes para reducir el error de cálculo. En pocas palabras, si usted no tiene balón esofágico, tampoco es que nos vamos a poner a ayudar, porque tenemos la evidencia de todo aquello que genera que ese P01 se sea afectado. ¿Y eso cómo se traduce? El paciente está ansioso, el paciente está agitado, el paciente respira más de lo que usted programa, a pesar que tiene una oxigenación ya adecuada, a pesar que la causa de fondo ya más o menos la ha corregido. Inclusive hay scores que permiten ver ese grado de sufrimiento que tiene el paciente de disnea cuando ya está en ventilador mecánico. Entonces, algo que lo veíamos nosotros de manera muy subjetiva, ahora todo está medido. Entonces, hay factores que usted debe determinar durante el proceso de ventilación mecánica para poder definir si está generando alteración en esa edad respiratoria. Factores químicos, factores mecánicos, de alteración en el CO2, por ejemplo. Usted está tratando de sacar al paciente ventilador mecánico. Y la clásica, el paciente no tolera, se mantiene en presión soporte y no respira nada. ¿Por qué ha sido eso? Eso ocurre porque probablemente usted lo ha dejado mucho tiempo en alcalosis respiratoria mecánica, ha generado mucho volumen y obviamente ya aplanó el músculo y ese paciente va a demorar en salir porque ya lamentablemente ese manejo no ha sido fino. Entonces, aspectos como ese, por ejemplo, si un paciente todavía está con una alteración de fiebre y sepsis, también va a ser que eso afecte de alguna manera la capacidad para poder respirar y va a estimular el centro respiratorio. Es el clásico paciente que hasta lo tiene que sedar porque no hay forma de controlar, lamentablemente, su respiración, ¿no? Y así hay varios aspectos que yo no me voy a detener a cada uno de ellos, simplemente resalto que con un balón esofágico no se puede pretender solucionar todos los problemas porque igual va a tener que inferir cuáles de estos factores, las drogas, las patologías, la medición de la mecánica, cómo está el paciente, porque cada paciente es individual. En intensivos es bien complicado. Puede sacar estudios referenciales, ¿no es cierto? Pero tendría que hacerlo por patologías, ¿no? No es lo mismo manejar un posoperado que tiene varias intervenciones quirúrgicas que un paciente renal, que un paciente que tiene solo COVID, ¿no? Es bien complicado saber determinar un modelo predictivo para cada uno. Por eso tenemos que conocer todos los causales que estimulan el centro respiratorio, que deprimen el centro respiratorio y la causa de fondo. Al final, para poder inferir ese trabajo respiratorio, hay que buscar una relación entre todos aquellos aspectos que afectan el del respiratorio, que los he denominado, los he descrito aquí, y sus causas de insuficiencia respiratoria. Y al final, usted va a llegar a la conclusión que el trabajo respiratorio, ¿no es cierto?, va a estar incrementado cuando tiene hipoxemia, disfunción diafragmática y shock. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que usted, en lugar de estarse preocupando necesariamente y desesperadamente por gestionar un balón esofágico, que es importante, no digo que no, para actuar con ciencia y evidencia, también es importante que las cosas tan sencillas como si el paciente sigue con PAFI menos de 150-200, haga un eco y no hay y el engrosamiento del diafragma no está como debe ser, ¿no? O lo intuyo por el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo de relajantes, porque no tengo a veces ni eco, ¿no es cierto? O el paciente lamentablemente sigue en estado de shock, ha estado mucho tiempo con estado de shock, ese paciente definitivamente tiene las de perder y tengo que trabajar con terapia y tengo que ver la manera de estimularles con prueba de respiración espontánea, entre otros. Entonces hay factores que me van a afectar definitivamente y van a poderme ayudar a mí a predecir qué pacientes no van bien. Otro concepto importante, antes de pasar a la parte práctica, es el concepto de la ecuación de movimiento que algo les he explicado. En la ecuación de movimiento, nosotros decimos que ese PMUS que hace el paciente se junta con la presión que le ayuda al ventilador y ambos tienen que vencer, ¿qué? Una carga normal. Carga normal que se produce porque de pronto el paciente se congestionó, hizo neumonía, hizo neumotórax, hizo pericarditis, presión intraabdominal elevada, un drive respiratorio incrementado que no hay forma como compensarlo. Toda esa carga normal la tiene que compensar alguien, que es el ventilador. Y en esta fórmula que estamos viendo se esclarece por qué a veces ese PMUS que juega en contra lo tengo que anular.
porque lamentablemente no hay forma de conseguir una sincronía si no tengo eso y con una adecuada sedación analgésica. Esta fórmula está disponible en varios textos de ventilación mecánica y es bueno como mapa mental entender esto, ¿no? Que al final lo que queremos es compensar. Y cuando estamos en fase de liberación, ya la carga normal no está, se supone que ya la corregí, ya limpié el pulmón, ya limpié, ya arreglé el músculo, ya arreglé el cerebro, entonces esa carga anormal desaparece. ¿Qué me queda lo normal? Y lo normal, ¿quién tiene que asumirlo? El pulmón. La caja torácica, el cerebro. En pocas palabras, el PEMUS del diafragma tiene que volver a funcionar y tiene que comandar. Entonces, si yo dejo todavía, y acuérdense de esto, carga normal no manejada, balance positivo, metabolismo no controlado, alto por sepsis, hay algo que no he resuelto, y le digo al PEMUS, oye, asume tú, porque ya te voy a quitar el ventilador, ¿no? Y prematuramente lo saco por miedo a la infección intrahospitalaria, pues corro el riesgo de una reintubación. Hoy tenemos el alto flujo y el BNI, con el cual podemos decir hasta 7 días, le doy chance con el BNI, con el alto flujo, ni bien lo saco, porque es otra forma de ventilar y bien por ello. Pero ojo, si usted no hace una evaluación adecuada de todos los valores, existe el riesgo que se reintube en esos 7 días, pero se está jugando 7 días, ¿no? Entonces, hay pacientes que van bien, pacientes que van mal, tenemos que hacer un modelo predictivo para cada clúster para poder tener una mejor eficiencia y un indicador de calidad de no reintubación menor del 15%. Eso es un arte. Y eso es algo que requiere no solamente medicina basada en evidencia, sino también el entendimiento claro. Entonces vamos a ir un momento a lo que es un modelo, ¿no es cierto? Porque lo interesante es que lo podamos aprender esto en la parte práctica. Y me voy a permitir compartirles, ¿no? Esto que en realidad lo pueden ubicar ustedes, ¿no es cierto? Ya comenzó a sonar, un ventilador mecánico, un simulador, ¿sí? En donde vamos a revisar algunos aspectos clave. Este es un paciente con síndrome de estrés. Rápidamente, con esto yo voy a terminar esta exposición, pero es importante que entendamos esto. Primero, en un síndrome de estrés, el concepto es que el pulmón, ¿no es cierto?, está tomado por la parte inflamatoria. Es el ejemplo clásico de afectación de neumonía, que además, ahora ya no solamente podemos decir neumonía, o mejor dicho, compromiso bilateral y solamente eso era distrés. Ahora distrés está considerado con concepto de alto flujo. Pero más importante de eso, porque se ha cuestionado el síndrome de estrés también en su conceptualización, porque nació en la guerra como componente bilateral y después le han puesto leve, moderado, saber lo que fuera. Lo importante es definir, tu paciente está con hipoxemia, ¿no es cierto? Esa hipoxemia, ¿la puedes corregir con oxígeno? ¿Sí o no? Oxígeno me refiero, máscara de reservorio o máscara 20 Si no la puedes corregir y sigue saturando menos de 90, entonces estamos en dificultades. Eso quiere decir que estamos en hipoxemia refractaria. Y si encima ya el paciente está en ventilador, como estamos viéndolo aquí, fíjense este paciente, quiero que se fijen en la parte inferior izquierda donde dice 65% de saturación. Cuando ya estamos con desaturación en el B, claro, esto es un extremo, ¿no? ¿No? Para ver, digamos, la simulación completa. Estamos en hipoxemia refractaria en ventilación mecánica. No voy a entrar a tallar al índice oxigenatorio. Hoy por hoy, este paciente que está fracasando, ¿no es cierto? Con un 50%, que lo primero que voy a hacer, ¿no? Es ponerle a 100%. Lógicamente, no voy a dejar que el paciente se me vaya, ¿no? Estamos hablando de un caso, esto está simulando un caso de estrés. Entonces, lo primero que tengo que asegurar 100% y hacer la evaluación primaria. Descartar que no tenga un componente de vía aérea, tubo no está obstruido, porque fíjense la presión pico, cuando estamos en modo control volumen, cuando estamos en volumen, vemos presiones. Cuando estamos en presión, vemos volúmenes. Ahora, lo clásico, ponemos al paciente en modo volumen, que es este CMB, en cualquier ventilador, todas las variables que uno programa, generalmente están en un lado y lo que monitorizo en el otro. A veces lo ponen abajo, al costado, arriba, pero lo diferencian por colores, pero uno se da cuenta. Entonces, en este caso, lo que programo está a la derecha. Lo que me da está a la izquierda. Está en modo volumen, así que yo programo el volumen del paciente. Este es un paciente que tiene una talla de 1,60 con síndrome de estrés. Lo que uno sabe con síndrome de estrés
estamos desaturando, hemos comenzado con 65, lo primero que hemos hecho es ponerle 100%. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero, ¿no es cierto?, una valoración de cómo está ese volumen entidad. Sabemos el concepto, en síndrome de estrés, volumen entidad es bajo. Entonces, acá estamos, ¿cómo podemos ver cuánto le estamos dando al paciente? Acá vemos, estamos dando 7 mililitros por kilo, ¿no? Podemos dar, ¿no?, entre 6, 5, 7 hasta 8, ¿no? Podemos de 6. Hay algunos libros que hablan de 4. Pero en la práctica, casi nadie ventila con 4, casi nadie ventila con 5, rara vez 5.5, caso extremo, pacientes, digamos, síndrome de Turner o con talla muy baja, peso ideal que se calcula bastante bajo con la talla. La gran mayoría ventilamos entre 6,5 y 7,5 en la fase aguda, ¿no? Entonces acá de pronto estamos con 7, ¿no? Con ese volumen de 500. Esto se divide entre el peso ideal y te sale este valor. O sea, estamos dentro del rango. Entonces, pero fíjense la plató. La plató está por encima de 30. Eso no lo podemos permitir, porque hay objetivos en síndrome de estrés. Es exageradamente elevado con una pico en 64, ¿no? Entonces tenemos componente 64, ¿no? Menos 54 que le han medido, un componente no solamente obstructivo, porque la diferencia es más de 10, donde es más de 10, pico en plató, obstructivo. Y si la plató está por encima de 30, restrictivo. Entonces, ahora, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, cómo solucionamos esto. Lo primero es, ya hemos subido la oxigenación, controlar a volúmenes tidales que no estén tan altos, ¿no es cierto? Pero también un aspecto importante que estamos viendo aquí en nuestro paciente es que, fíjense, el CO2 está en 90, ¿no? Tengo que tener cuidado con ese volumen que le estoy dando, ¿no? Ya le estoy dejando en 400, ha bajado a 6.2, pero estos pacientes, si tienen enfermedad bilateral, componente pulmonar bilateral, son sugestivos a valoración de PIB. Entonces vamos a aumentar el PIB, que es lo que corresponde. No vamos a aumentar, digamos, en 2 tandas, podemos aumentar a 10, podemos aumentar a 12, podemos aumentar a 15. Vamos a ponerle primeramente 12 para ver el efecto. ¿Correcto? Lógicamente la presión pico también va a aumentar, ¿no? Eh, un aspecto importante a considerar en la práctica es, si bien es cierto, el PIB ayuda, ¿no? En algunos casos, ¿no? Fíjense que estamos con este CO2 en 90, bastante alto. Esto me predispone a una acidosis y obviamente pues el paciente puede hacer paro, ¿no? Entonces tengo que tener el equilibrio y a veces tenemos este tipo de pacientes que estamos entrampados con una frecuencia bastante alta, volúmenes que ya estamos en 6 y seguimos en presión plató y estamos con 100%. Fíjense que a lo más, ¿recuerdan cuánto estamos al inicio? 65. En este modelo estamos llegando a 14, que digamos es el máximo en control volumen. ¿Qué más podemos hacer por paciente? Si estamos viendo que la frecuencia que programo es igual a la que está dando el paciente, entonces vamos a tener en cuenta que este paciente pues está sincrónico, no requiere más que probablemente propofol, fentanilo, por ahí un poco de relajante. Y lo máximo que he podido llegar de 63 es a 81%. ¿Qué otra estrategia tengo para mejorar el paciente? Y en la medida que he ido reclutando, hay variables que yo debo ir conociendo, palabras en ventilador que tengo que ir desnudando en mi cerebro. Esas variables son la compliance, que es la capacidad de distensión. Lo normal es más de 50, fíjense, está en 15. Y si hemos tenido pacientes clínicos, esto es una exageración, hemos tenido pacientes en 15, la gran mayoría que vienen muy mal vienen entre 20 y 25. La resistencia también está elevada. Eso es porque la frecuencia respiratoria está elevada. Lo máximo que estamos llegando, poniéndole un PIB adecuado, volumen tidal de 6, que es la estrategia, pero con toxicidad de oxígeno de 100, es a 82%. Fíjense en la curva triangular de espina que tiene de cola, aleta de tiburón que le dicen, que tiene el ventilador mecánico. Lo que estila aquí una persona, digamos, que conoce ventilación mecánica, es pasarle un módulo en donde la presión media de vía aérea, de la cual depende la oxigenación, que es otro dato que tenemos que conocer para manejar esto, es pasar la presión. Hemos visto, la ecuación de movimiento está en presiones, P mu, PV, y eso tiene un componente restrictivo y obstructivo, ¿no? Que tiene que ver con la compliance, con la resistencia, con el flujo, con el volumen. ¿Sí? Entonces, son presiones, todos son presiones. ¿Pero por qué le dicen control volumen? Porque yo pongo un volumen
que debe mantener la máquina, pero igual el juego de presiones. En este caso, la presión es 48. Entonces, fíjense, estamos partiendo de 82. Entonces, un aspecto que podemos hacer y que particularmente yo recomiendo, y no solamente yo, basándome en la parte fisiológica, se recomienda en el paciente más complicado controlarlo o pasarlo a presión. Es pasar la presión. Cuando yo paso presión un paciente, y acá están los parámetros, ¿no? Tengo que tener en cuenta esta presión por encima del nivel, ¿no? Que podemos aumentar para que si en el modelo encontró volumen está en 48 y está como está, pues no debe ser menos de 48, 45 para empezar, que está muy alto. Pero recuerden que este es un modelo. Usualmente los pacientes pueden llegar, sí, también a veces a 45, 40. Entonces, vamos a programarle una presión diferencial por encima del nivel de 20. Vamos a programarle un tiempo inspiratorio también importante. ¿Por qué? Porque el tiempo inspiratorio va a ayudar a aumentar el área bajo la curva que estamos viendo ahí, que está pequeña. Entonces vamos a aumentar el tiempo inspiratorio hasta 0,96, una diferencial de presión inspiratoria de 20, mantenemos el PI14, mantenemos el FIO y confirmamos. Con esto, fíjense lo que va a pasar con la curva, ¿no? La curva se hace cuadrada. La primera curva amarilla, ¿están viendo? Se hace cuadrada. Cambia la onda en contrapresión. Cambia la onda en contrapresión. Y automáticamente tengo que ver cuánto de volumen le estoy dando al paciente. Y fíjense que ya le caí. Si no corrijo esto, porque le he bajado de 6 a 5, esto me va a comenzar a hacer más retención de CO2. Entonces tengo que controlar aquí la presión inspiratoria que le estoy dando al paciente para no decaer, ¿no? Y esto mismo tengo que hacer en el paciente, ¿no? Verificar para mantener ese volumen tidal, ¿no? Que me permite cierta seguridad, 665. Entonces vemos cómo tiene que llegar a 400 y miren cómo va subiendo conforme voy aumentando la presión inspiratoria, ¿no? Voy aumentando la presión inspiratoria y le he aumentado el área bajo la curva. Le he aumentado el área bajo la curva. Asimismo, si ustedes están observando, ¿se acuerdan cuánto tenía de presión pico? ¿Cuánto tenía de presión pico en el otro modelo? Recuerden, ¿cuánto tenía? Tenía aproximadamente 48. Aquí estoy con una presión pico que está llegando probablemente a 40, ¿no? Está llegando a 40. Tengo un área bajo la curva, de la curva presión-tiempo más amplia, porque le estoy poniendo un tiempo inspiratorio 0,9. Inclusive puedo aumentar más acá en los controles ese tiempo para darle más área bajo la curva, porque la presión media, que es el área bajo la curva, justamente está relacionada con la oxigenación. Entonces acá tenemos que aumenta, ¿no es cierto? Aumenta y vamos a ver una mayor área bajo la curva. Y coincidentemente, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la oxigenación, cambiándole de volumen a presión, ha aumentado a 85, 86, ¿no? Ya estamos. Obviamente que me estoy demorando aquí para tratar de darles una explicación más o menos lógica de qué es lo que hacemos generalmente con un paciente con síndrome de estrés, que para esto está con sus bombas de infusión de propofol, fentanilo y probablemente bolos de becurón, ¿no? Entonces ya estamos con 86. Hace muchos años, antes del 2011, cuando teníamos estos pacientes y en enfermedad bilateral reclutábamos. Hoy por hoy tenemos esto, hacemos el diagnóstico de hipoxemia refractaria y ventilador mecánico y los pronamos. Obviamente una gasometría que demuestra un PAFI menos de 150 y no hay que vuelta a quedarle, bueno, al paciente, si es el paciente, hay que voltear, no hay duda. Pero antes, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? Y en algunos pacientes, imagínense que sean operados de abdomen, que no pueda yo pronarlos por alguna razón. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, alguien ha levantado la mano, creo, Elizabeth, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer, podemos hacer reclutamiento. Hay ventiladores, ¿no? Que permiten de alguna manera generar este tipo de maniobras. Eh, y a través de estas maniobras, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, existe, este es de manera automatizada, que particularmente no recomiendo. Hay otros ventiladores, pues es un modelo, en donde me permiten decir, ¿de dónde quieres partir tu PIB? De 12. ¿Hasta dónde quieres ponerle? Hasta 15, hasta 25, 30. ¿Y la presión pico hasta dónde? Hasta 50, 60, porque al final la presión total, ¿no? Es la que determina el reclutamiento. El PIB lo que hace es de reclutar. Y fíjense lo que me dicen si yo quiero hacer una maniobra de reclutamiento que está ya programada, ¿no? Chequear la hemodinámica, porque si no, la presión se me puede ir al piso, más que la presión, el gasto cardíaco, ¿correcto?
Entonces, la maniobra de ocultamiento se hacía y se hace actualmente para pacientes en los cuales no puedo pronar. Una pancreatitis severa con una presión interabdominal muy elevada, y eso que sí hemos reclutado pancreatitis, ¿no? Pacientes que por a veces motivos no podemos pronarlo, pues se hace. Hace poco hemos pronado a un paciente con TBM, con los cuidados correspondientes, que ha respondido a la parte respiratoria y felizmente no ha tenido otras complicaciones porque ya se nos iba el paciente con un PAFI por debajo de 100, ¿no? Entonces hace la maniobra. Hacíamos la maniobra nosotros, nos demoraba por lo menos unos 20, 25 minutos, si no es media hora a veces hacer la maniobra, y el paciente incrementaba sus volúmenes, ¿no? Porque obviamente generábamos esta distensión transitoria de reclutamiento de las áreas intermedias, no las que ya están colapsadas, sino las intermedias las reclutamos, ¿no? Y fíjense cómo ya la saturación aumenta al 95 con una maniobra de reclutamiento. Obviamente, esta es una alternativa porque ya este paciente era candidato hace rato a pronación, pero es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Entonces, con este ejemplo sencillo, ¿no? He querido ejemplificar dónde están las variables, cómo es que más o menos manejamos un paciente con síndrome de estrés y, si me permiten terminar aquí, explicarles un poquito ya eh, la importancia que tiene pues el conocer estas variables, ¿no? El conocer los parámetros de los 9 componentes de respiración eficiente, de los cuales ya hemos hablado en un gráfico, pero solo quiero ahondar en que cada uno de esos puntos tiene unas variables que tengo que medir desde P01, desde la expulsión diafragmática, desde la compliance, valoración tomográfica, valoración cardíaca BTI prima, ¿no? Lactato, entre otros. Asimismo, recordar que para la liberación hay componentes que tengo que corregir, como es la causa de fondo, que en este caso está de lila, y de pronto tengo que corregirla hasta el 65%, y ahí al séptimo día, ya en algunos casos, por tiempo de enfermedad, ya puedo sacarlo del ventilador con una prueba de respiración espontánea. Asimismo, estos pacientes rápidamente, si yo corrijo la mecánica que está en azul, que llega al 80% ya de recuperación, entonces voy a tener una mejora. Pero hay otros componentes que están en rojo amarillo, como es el hemodinámico, que puede no pasar nada, pero está al 45% de funcionamiento, como es el tema del neurológico, mucha sedación, no controlo el delirio, un CAN ICU que ve para el delirio afectado, o el diafragma, que decae su performance 90, 60, 40 por exceso de sedante. Entonces yo tengo al final que comparar, ¿no es cierto?, lo bueno que hice mejorando la causa de fondo y la mecánica con lo malo que generé, que es la sedación, el diafragma, y esto va a determinar muchas veces el que mi paciente no salga si no lo considero. Más aún cuando paso del séptimo día, porque a todos tengo que hacer una prueba de respiración espontánea, que es lo único que puede determinar si el paciente va a salir o no. Hay muchas variables que antes se utilizaban, pero lo que generalmente te determina, pero fracasan por el paciente. Entonces tienes que seguir intentando al segundo, al octavo, décimo, onceavo, hasta 3 pruebas, y cuando ya pasan de 3 pruebas ya la cuestión de la liberación se convierte en complicado, y tengo obligadamente que buscar esos 9 componentes, pues porque algo de lo que está ahí no lo he manejado y hace que el paciente definitivamente no mejore. La selección de modo en un ventilador está basada en la necesidad del paciente, no en la preferencia clínica. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Antes se decía, ¿no? Bueno, yo conozco volumen y de ahí no salgo. No, señor, si usted maneja paciente crítico, usted tiene que aprender todos los modos básicos: control volumen, control presión, PRBC, presión soporte, ¿no? Soporte de volumen, que tienen algunos, ¿no? En algunos casos hasta APRB, ¿no? O B-level les ayuda a los pacientes obesos. Tiene que conocer alto flujo, tiene que conocer BNI, porque tiene que ofertarle lo que el paciente necesita. Eso es lo que nos decía McIntyre. Y lo que hemos hecho en nuestro ejemplo, en este caso, para recordar, es esto: la presión media, que es el área bajo la curva, y depende de la presión pico, el PIB, el IE, el flujo y el FIO2. Y lo que nosotros hemos hecho aumentando esa área bajo la curva, que era el caso de síndrome de estrés, patrón restrictivo, es aumentarle el PIB, que ahí está en la fórmula, aumentarle el tiempo inspiratorio, y eso ayuda a una mejor oxigenación. Si el caso es un asma obstructivo, tengo que romper el punto crítico de cierre. A veces los pacientes, si los agarramos tempranamente, podemos colocarle una máscara no invasiva, y con la adecuada programación puede ser suficiente. No olvidarse el componente cardíaco, que puede generar espacio muerto, y es el típico paciente que usted le sube la presión positiva al final de la expiración al inicio, y en lugar de ayudarle, lo complica. Ojo, no confundamos, el PIP sí ayuda al paciente con falla cardíaca, pero cuando ese paciente
no está nada compensado al inicio, ni con hidrotrópico, ni con el volumen adecuado, pues lamentablemente lo complicamos más. Tener en consideración eso, en el paciente neurocrítico, obviamente el CO2 es sumamente importante, para lo cual usted tiene que verificar que esté entre 35 y 45, porque se va a a la hipomnia, entonces hay isquemia, ¿no? Y esto se complica. El PIB más de 15 sí puede alterar la presión intracraneal, pero más importante es solucionar la causa de fondo, que es que lo opere en neurocirugía, ¿no? Los compartimientos abdominales, el pan de cada día con pancreatitis y pacientes quirúrgicos, el clásico ilio postquirúrgico, muy frecuente y poco diagnosticado. Todo el mundo dice, diagnóstico, ¿por qué ingresa? Hipoxemia por atelectasia postquirúrgica. No, el paciente ingresa porque ha hecho un hilo de la patada y eso ha generado una presión intraabdominal elevada que le ha generado las atelectasias minúsculas y ridículas, pero el componente principal es presión y lo que el paciente necesita es descomprimir. Y si no lo descomprimen a tiempo, más sedante y relajante, más se queda en ventilador mecánico. A veces van hasta la tráquea. Cuando el tema es descomprimir. A veces eso es complicado de entender. Por eso hay que explicarle bien al cirujano. Pero veo que está saturando bien. Está claro, pues está con relajante. Pero eso no es la idea. Porque cuando ya el riñón comienza a fallar, ya las cosas están hechas. Bueno, esto ya lo hemos explicado y las conclusiones. Es importante recordar ecuaciones físicas básicas, ¿no? Trabajo respiratorio, el PEMUS que hemos dicho, la ecuación de movimiento, el efecto que tiene sobre el cerebro el de respiratorio. Reconocer esos 9 procesos, importante como esquema mental fino, para que no se les pase nada. No todo paciente que ingresa a ventilación mecánica invasiva lo hace porque el pulmón está mal o el corazón está mal. Hay otras causas como el aumento de la demanda metabólica, ¿no? Como el shock, y eso hay que tenerlo en consideración. Recordar las causas del respiratorio elevado o reducido es muy importante para la toma de decisiones. Así usted no tenga un balón esofágico, usted puede deducir algunos aspectos. Y de mí, pues puede seguirme en redes a través de Make Physiology, que es un canal que tengo en TikTok. Y bueno, eso es lo que tenía que explicarles. Gracias por su